Tolerancias geométricas. El equipo está formado por Isla Cervantes Carlos, Ortega Vera Damar Jovan, Yáñez Telles John, Grupo 1MM5. Soy John Yañez Telles y voy a hablar acerca de la tolerancia de forma y del perfilado. La tolerancia de forma es una tolerancia geométrica que determina la forma de los. En la diapositiva se puede observar las diferentes tolerancias de forma que hay, como son la de alineación, la de planitud, redondez, cilíndrica, lineal y la plana. En la parte derecha de la tabla, donde dice aclaración, ahí se pueden ver las medidas que utilizan cada una. Y el perfilado, se utiliza para mecanizar ranuras complejas. Este es un proceso de fabricación por deformación plástica que se aplica a chapa metálica. Este se emplea para obtener a partir de una chapa inicial plana algunos productos cuya sección transversal es constante a lo largo de toda la longitud de los mismos. En la diapositiva se puede visualizar un perfilado sencillo. Hola, mi nombre es Damar Jovan y bueno, a mí me tocó presentar lo que viene siendo las tolerancias de orientación. Bueno, ¿qué son las tolerancias de orientación? Bueno, la tolerancia de orientación determina la orientación de la forma en relación con una referencia. Siempre es necesaria una referencia para indicar la tolerancia de orientación como tal. Es una tolerancia geométrica para características relacionadas con las referencias. Ok. Bueno, dentro de estas tolerancias está el paralelismo. Si bien parece ser similar a la planitud, el paralelismo implica una referencia, plano o línea de referencia. El requisito del paralelismo especifica que dos líneas o planos son paralelos. Bueno, aquí tenemos una indicación de muestra, la cual nos dice: el plano indicado por la flecha de indicación debe ser paralelo al plano de referencia A y debe estar entre dos planos separados por 0.05 milímetros de la dirección de las flechas de indicación. Como ahí se muestran las flechas de indicación con 0.05 milímetros, lo que viene siendo A minúscula es paralelo. Bueno, dentro de estas mismas tolerancias de orientación está la perpendicularidad. El requisito de la perpendicularidad especifica la precisión de cuán perpendicular es un objeto respecto a la referencia. En lugar de grados se utilizan milímetros como unidad para el valor de la indicación de perpendicularidad. Okay. Bueno, aquí tenemos otra indicación de muestra y pues que nos dice: el plano indicado por las flechas de indicación debe estar dentro de dos planos paralelos perpendiculares al plano de referencia A y con distancia de 0.3 milímetros. El plano de referencia A es la A mayúscula y A minúscula es un ángulo recto. Aquí tenemos nuestras flechitas de indicación, las cuales nos pone 0.03 milímetros o menos. Y bueno, eso vendría siendo la perpendicularidad. Bueno, otras de las tolerancias son la angularidad. El requisito de la angularidad especifica cuán preciso es un ángulo con respecto a la referencia, cuando la línea o plano especificado no es de 90 grados. En lugar de grados se usan milímetros como unidad para el valor de la indicación de la angularidad. Tenemos otra indicación de muestra en la cual se nos muestra: el plano indicado por la flecha de indicación debe estar teóricamente exactamente en el ángulo de 45 grados, como se muestra aquí, nuestro plano A y nuestro ángulo de 45 grados con respecto al plano de referencia, como aquí está, y entre dos planos paralelos a solo 0.3 milímetros, aquí se nos muestra 0.3 milímetros o menos de distancia en la dirección de las flechas de indicación. Bueno, por el momento eso sería todo de las tolerancias de orientación. Ahora seguimos con las tolerancias de localización, o de otra manera que se les conoce como tolerancias de ubicación. Las tolerancias de localización o ubicación determinan la ubicación en posición real de la característica en relación con una referencia. Siempre es necesaria una referencia para indicar la tolerancia de ubicación. En esencia, es una tolerancia geométrica para las características relacionadas con las referencias. Dentro de estas se encuentra la tolerancia de posición. El requisito de posición especifica la precisión de la posición en relación con la referencia, plano o línea de referencia. Tenemos una indicación de muestra donde se muestra
Bueno, donde se dice que el centro del círculo indicado por la flecha indicadora debe estar dentro de un círculo con un diámetro de 0.1 milímetros. La letra A minúscula representa dentro de 0.1 milímetros de diámetro, como se muestra con las flechas de indicación. Bueno, dentro de estas también existe la coaxialidad. El requisito de coaxialidad especifica la coaxialidad de los ejes de dos cilindros, sin desviación del eje central. Tenemos otra indicación de muestra, donde dice: el eje del cilindro indicado por la flecha de indicación debe estar dentro de un cilindro con la línea del eje de referencia A como eje y un diámetro de 0.03 milímetros. Tenemos aquí nuestra línea de eje de referencia de nuestro plano A. Y aquí tenemos nuestras otras líneas que nos especifican nuestro 0.03 milímetros o menos. Bueno, dentro de la coaxialidad tenemos algo parecido que vendría siendo la concentricidad. El requisito de concentricidad especifica la precisión de la concentricidad de los ejes de dos cilindros, sin desviación del centro. A diferencia de la coaxialidad, el dato es el punto central plano. Bueno, tenemos otra indicación de muestra. El eje del cilindro indicado por la flecha de indicador debe estar dentro de un cilindro con la línea de eje de referencia A como eje y un diámetro de 0.05 milímetros. Aquí tenemos que nuestra minúscula es dentro de un círculo con 0.05 milímetros de diámetro. Bueno, y por último, de las tolerancias de localización o ubicación, tenemos a la simetría. El requisito de simetría especifica la precisión de cuán simétrico es un objeto con respecto a la referencia o el plano de referencia. Tenemos nuestra indicación de muestra. Tenemos que el plano central indicado por la flecha indicadora debe estar entre dos planos paralelos simétricos al plano central de referencia A y separados entre sí por 0.05 milímetros. Tenemos que nuestra letra minúscula es dentro de 0.05 milímetros del plano del central teórico y la letra B minúscula es el plano central teórico. Nuestro punto A sabemos que es nuestro plano central de referencia. Aquí tenemos nuestra medida y bueno, como tal eso sería todo de lo que viene siendo tolerancias de localización también. Así que sigamos. Mi nombre es Carlos Isla Cervantes y me tocó presentar el tema de tolerancia de descentrado. ¿Qué es? La tolerancia de descentrado es una tolerancia geométrica que especifica la fluctuación de descentrado de la característica de un objeto. Cuando el objeto parte se gira sobre un eje, una línea recta especificada, siempre es necesario una referencia para indicar la tolerancia de descentrado. Como tal, es una tolerancia geométrica para las características relacionadas con las referencias. Descentrado circular. El descentrado circular especifica el descentramiento de cualquier parte de una circunferencia cuando se rota una pieza. Para cumplir con el requisito de descentrado circular, el descentrado del valor medido cuando se rota la pieza debe estar dentro del rango especificado. Para ver esto de mejor manera, tenemos una explicación con dibujos. El descentrado de la superficie cilíndrica en la dirección radial indicada por la flecha de indicación no debe superar los 3 milímetros en ningún plano de medición perpendicular a la línea del eje de referencia, cuando el objeto se gira una vez en la línea de referencia. Y esto lo podemos ver aquí en el dibujo. Descentrado total. El descentrado total especifica el descentramiento de toda la superficie de una pieza cuando se rota. Para cumplir con el requisito de descentrado total, el descentrado del valor medido de toda la superficie del cilindro debe estar dentro del rango especificado. Vemos también aquí una explicación con dibujos. El descentrado total de la superficie cilíndrica en la dirección radial indicada por la flecha indicadora no debe superar los 0.03 milímetros en ningún punto de la superficie cilíndrica cuando la parte del cilindro se gira sobre la línea del eje de referencia y se incluye el dibujo. Esto sería todo por la presentación que me tocó a mi equipo.